A repasar la gramática una vez más, otra vez más. Veamos el tema una vez más, otra vez más. Debajo en la descripción del video encontrás los ejercicios online para que luego de escuchar el video puedas practicar una vez más, otra vez más. Practiques el tema una vez más, otra vez más. A repasar. Hola, ¿cómo están? Estamos acá con el verbo ser y estar. Entonces, vamos con el verbo ser. Comencemos, ¿no es cierto? El verbo ser, ¿cuándo lo usamos? Lo usamos con todo lo que tiene que ver con las cualidades permanentes, lo que no cambia, lo que permanece. Tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ver con el origen del español, ¿ok? Con las cosas que no cambiaban también antes en el español. Vamos, por ejemplo, el tema de la descripción. La descripción, todas las cualidades que no cambien, ¿ok? Las describimos con el verbo ser. Por ejemplo, externa o internamente. Externa, es alto, es baja, es rubio, es morena, ¿sí? Las cualidades no cambian, externas. El tema interno, es tímido, es extrovertido, tampoco cambia, ¿no? Cuando queremos definir los caracteres de una persona, cómo es una persona, queremos describir el ser, la esencia de esa persona, ¿sí? Entonces, descripción, esencia de la persona o también de las cosas. Esta mesa, por ejemplo, es una mesa de madera, es de madera, ¿sí? Si yo digo el material, estoy hablando de la esencia, de lo que es, ¿ok? Entonces, descripción externa, interna y definición de la persona, ¿ok? También vamos a hablar de las relaciones, ¿ok? Todo lo que no cambia, porque claro, es mi primo, es mi mamá, es mi papá, son cosas que no cambian, son así, yo nací de ellos, ¿no? O son mis primos, son mis parientes, todo lo que sean relaciones para el español no cambian, por lo tanto va a ser con el verbo ser. Después el tema de la ocupación. Pensemos, este es el punto quizás que hoy cambió más, que hoy la gente cambia de trabajo. Tiempo atrás la gente no cambiaba de trabajo. Pensemos en la Edad Media. En la Edad Media nadie cambiaba de trabajo. El carpintero, ¿no? Carpintero era carpintero, siempre, ¿sí? Y después, mucho tiempo después, el banquero, ¿ok? Siguió siendo banquero toda su vida. Hoy cambian, estamos en una era de cambio. Pero las ocupaciones son con el verbo ser, porque el español no cambia tan rápido. Después, el origen, de dónde somos, la procedencia, ¿sí? Es alemana, es de Alemania. Es argentina, es de Argentina, ¿sí? El tiempo también, el tiempo. Son las... ¿Qué hora es? Preguntamos, ¿qué hora es? Son las 2 de la tarde. Son las 3 de la tarde. Recordamos que hay una excepción a la una excepción a la una, que es la una. El resto va a ser son las 2 de la tarde, son las 3 de la tarde. Bien, la fecha, date, ¿no? La fecha. Hoy es 9 de julio. Hoy es 9 de julio del 2026. La fecha es con el verbo ser también. Y después los eventos. La boda, por ejemplo. La boda es el martes 34, que también tiene que ver con el tiempo, pero le hacemos un eco aparte porque la localización va a ser siempre con el verbo estar, que lo vamos a ver ahora. Pero en el caso de los eventos, también se usa el verbo ser. En sí se usa el verbo ser. Decimos, por ejemplo, la boda es en Machu Picchu. La boda es en Sicilia.
La boda es el 9 de julio en Sicilia, ¿sí? O sea, usamos también para el tema de los eventos el verbo ser. En resumen, ser, calidad permanente o innata, descripción, relaciones, ocupación, origen, tiempo y eventos. ¿Nos queda claro? Con esto es lo que necesitamos para tener en claro cuando usamos el verbo ser. Es verdad que decíamos, ¿no? Las relaciones tenemos el verbo ser, pero vamos a ver que para todo lo que es estado civil que cambia, vamos a usar el verbo estar, ¿ok? Entonces, es mi amigo, es mi pareja, es mi novio, es mi marido, ¿sí? Eso usamos el verbo ser. Pero para el vínculo que se da entre los dos, el vínculo civil, vamos a usar el verbo estar. Y ahora lo vemos. Verbo estar. ¿Cuándo usamos el verbo estar? Como dijimos, estado civil. Estoy casado, estoy divorciado. Recordamos que se declina casado, casada, divorciado, divorciada. Solo hay dos excepciones. Una, dijimos, es lo de soltero. En el caso que la persona nunca en su vida haya tenido una pareja, nunca tuvo una pareja, decimos que es soltero o es soltera, ¿sí? Ahora, si la persona estuvo casada o estuvo de novia y se separó, decimos que está soltero, ¿sí? Bien. Ahora, el verbo estar, como siempre les digo una y otra vez, es lo más importante que tengamos en la cabeza, que es localización. Localización. Estoy en casa, estoy en Buenos Aires, estoy donde estoy o dónde están las llaves. ¿Dónde están las llaves? Las llaves están en tal lado, ¿ok? Después, posición. Hablábamos de la posición, ¿se acuerdan que lo vimos? Estoy sentada, estoy agachada, estoy de pie, estoy de frente, estoy de perfil, estoy de espaldas, ¿sí? Posición, localización, posición, estado civil, acción, presente progresivo, que lo vimos, ¿no? Estás ahora estudiando español. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando español, ¿sí? Estoy estudiando español. Muy bien. Condición o estado momentáneo. Como decíamos, el estar lo vamos a usar para todo lo que es pasajero, para todo lo que cambia, ¿sí? Todo lo que cambia no se mantiene en el tiempo. Acordémonos siempre que decimos, ¿no? ¿Cuál es la primera pregunta que nos hacemos? ¿Cómo estás? Siempre les pregunto, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy mal, estoy cansada, estoy enferma. Ay, estoy genial hoy, ¿sí? Vemos que siempre estamos diferentes, ¿ok? Ese cambio es con el verbo estar, porque el verbo estar cambia. Entonces, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien o estoy mal? No puedo estar de otra forma, ¿ok? O bien o mal, ¿sí? No soy bien, no soy mal, jamás, ¿ok? Estoy bien, estoy mal, estoy contenta. Ahora, por ejemplo, el café puede estar frío o estar caliente. ¿Cómo está el café? ¿Está frío? ¿Está caliente? ¿Sí? Bien, como decimos que usamos el estar para todo lo que cambia, lo vamos a ver aparte en otra ficha después, pero solo para darles un approach con eso. Recuerden que si yo digo que que alguien está tímida hoy, es que es algo pasajero, porque no es así. La esencia es diferente. La persona es extrovertida, es una persona abierta y hoy está tímida. ¿Por qué? Porque algo pasó. ¿Ok? Es una condición momentánea, ya lo vamos a ver en otro vídeo. Entonces, que nos quede claro, verbo estar, localización, primero, posición, localización, posición, estado civil, cambia el estado civil, salvo si enviudamos, si se nos muere nuestra pareja, un viudo, ¿sí? O si somos solteros forever, ¿ok?
Después, la acción, presente progresivo, estoy estudiando español, ¿sí? Y la condición o estado momentáneo. El café está frío, estoy contenta, estoy bien, estoy mal. Y como dijimos, la localización va a ser siempre, salvo en el caso de los eventos, cuando es un evento que voy a usar para eso el verbo ser, ¿no? Decíamos, la boda es en la casa de Juan, ¿ok? No decimos la boda está en la casa de Juan, no. Eventos, cuando es un evento, una boda, una fiesta, la fiesta es en la casa de tal, ¿ok? Sigamos. Entonces, hola. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que hayas aprendido en este viaje por el universo del español. Y si todavía tenés dudas, podés dejarlas acá mismo, en el canal, así las compartís con otros estudiantes. Si no, lo vemos en clase, como quieras. Suscríbete al canal si todavía no te suscribiste y dejale un like al vídeo, que con eso me ayudás un montón a seguir creciendo con este nuevo proyecto, con este canal que fue creado para vos, para ayudarte a entender mejor el universo del español. Nos vemos en clase. Hasta la próxima. Chau, chau.